Bienvenidos. En este video vamos a ver el funcionamiento de React. ¿Qué es React? React es una librería de JavaScript que crea interfaces de usuario de una manera eficiente utilizando código declarativo que se puede usar para ayudar a crear páginas, aplicaciones de una sola página y aplicaciones móviles. ¿Qué es el código declarativo? React funciona con código declarativo que muestra lo que necesita declarando el código. Lo que significa que el código declarativo describe exactamente lo que queremos en lugar de cómo lo queremos. En su núcleo, el código declarativo significa visitar un restaurante y ordenar una comida. Decirle al mesero lo que quieres, pero sin ir a la cocina a decirle al mesero cómo cocinar. El código declarativo describe el resultado final, pero no actúa como una guía paso a paso de cómo hacerlo. En la práctica significa que el código declarativo es ligero, fácil de entender y cambiar. React funciona con componentes. ¿Qué son los componentes? Los componentes son cómo se despliega la información. Esencialmente, un componente es una interfaz de usuario reusable que permite dividir la aplicación en bloques separados que actúan independientes de uno del otro. Los componentes aceptan datos arbitrarios como una propiedad y devuelven un elemento React que debería aparecer en la pantalla. Además, pueden interactuar con otros componentes vía propiedades para crear una interfaz compleja. ¿Cuál es el estado de una aplicación? State es una representación o una imagen de la aplicación en un espacio de tiempo. ¿Qué significa? En una interfaz de usuario declarativo, los desarrolladores están a cargo de cambiar la interfaz de usuario cuando algo sucede. Solo se necesita preocuparse acerca de recibir el estado de una aplicación o una pantalla específica mostrando información específica en un espacio de tiempo para renderizarla en la interfaz. ¿Cómo se organizan los componentes en React? Los componentes se crean con dos ingredientes principales, como ya hemos hablado de estados y propiedades, states y props. Estos ingredientes significan que podemos organizar los componentes en una manera jerárquica que asegura un flujo de datos de una sola vía a través de las propiedades, teniendo un solo estado. Esta estructura llamada de árbol permite asignar responsabilidades del estado a un componente. Un árbol de componentes permite crear interfaces complejas que no confunden estados. El proyecto se puede encontrar en el enlace de GitHub que se encuentra en la descripción del video. Primeramente escribimos npx create react app y el nombre de la aplicación. En este caso será IMC. Dentro de la carpeta raíz creamos una carpeta llamada components, que es donde guardaremos todos los componentes de nuestra aplicación. Dentro de esa carpeta creamos un archivo llamado form.js, que será nuestro componente formulario, en donde colocaremos el siguiente código. Luego creamos un nuevo componente llamado textInput, que servirá para que los usuarios ingresen el texto dentro de nuestra aplicación. Y le colocamos el siguiente código. Como vamos a usar los componentes que creemos dentro del formulario, debemos importarlos empezando por nuestro nuevo componente textInput.
Para ello, digitamos import, el nombre del componente y la ubicación del componente. Para que se muestre el componente dentro de la aplicación debemos declararlo en el código, como si fuera código HTML, tan solo con el nombre del componente. Creamos un nuevo componente llamado button que actuará de botón para nuestra aplicación, en donde copiamos el siguiente código base. Creamos una nueva carpeta llamada styles en donde guardaremos la hoja de estilos para nuestra aplicación. En este ejemplo tan solo crearemos un archivo CSS que contendrá el estilo de nuestras columnas. Como necesitamos dos entradas de texto, vamos a copiar el componente text input nuevamente y debemos colocarlo dentro de un contenedor siempre, si no, no funcionará. Y ahora vamos a importar la hoja de estilos que acabamos de crear, utilizando el código import similar a cómo se importa un componente. Como necesitamos que text input sea dinámico, queremos que tenga diferentes y valores placeholder cada vez que se usa. Por lo tanto, modificamos el componente text input utilizando las propiedades de React. Para label y placeholder. Nos permite crear un componente text input que pueda ser personal, con un nuevo placeholder y label cada vez que lo usamos. Se puede especificar un placeholder y un label para nuestro text input en el componente form. Usando state permite que nuestros componentes cambien dinámicamente la salida a través del tiempo en respuesta a ciertos eventos. En nuestro componente text input vamos a colocar el valor del atributo de nuestra etiqueta input y un nuevo evento onChange en pantalla. Como hemos creado una llamada a un evento handleChange, debemos añadir el siguiente dentro del componente text input. Empezamos añadiendo un constructor. Cabe recalcar que el constructor y la función handleChange
deben ir antes de la función render. El método handleChange permitirá que nuestra aplicación asigne el valor de la etiqueta input a nuestra variable inputValue. Luego llamará a setState con un objeto que contiene el valor. Lo que hará que se ejecute la propiedad de onChange, pasando el valor de la etiqueta input como un parámetro a la propiedad onChange. El valor mostrado en input tag se actualizará siempre y cuando el usuario ingrese texto dentro de textInput, ya que el valor del atributo se guarda en nuestra input tag. Volvemos a componente form y lo modificamos para utilizar la propiedad de onChange, añadiendo el prop onChange en la etiqueta textInput. Como hacemos nuevas llamadas a métodos height y weightChange, como vimos en el componente textInput, es necesario crear un constructor y las funciones y definir las funciones que vamos a llamar dentro de textInput, para lo cual añadimos el siguiente código. Ahora añadimos el componente button dentro de nuestro componente form, agregando las siguientes etiquetas. Luego modificamos nuestro componente button para que tenga una etiqueta dinámica y una propiedad onClick que será ejecutada por el evento onClick. Para finalizar, volvemos al componente form, en donde crearemos las funciones calcIMC y getIMC, que lo que harán, como su nombre lo indica, es calcular el IMC dado el peso y altura. Y el método getIMC manejará el valor calculado y regresará la clasificación del usuario según la tabla dada. Cabe recalcar que es necesario agregar los métodos get y calc dentro del constructor para evitar errores. Finalmente, para que una vez que el usuario ingrese sus datos y haga clic en el botón que hemos creado, necesitamos que se muestren los resultados, para lo cual añadimos las siguientes etiquetas al final, luego del componente button dentro del form.
Nuevamente, para evitar errores es necesario añadir nuestras variables BMI y B. Ahora es necesario añadir las variables IMC e IMC class que se crean en el calc IMC dentro del constructor para evitar errores. Finalmente nos acercamos digitamos unos datos cualquiera de altura y peso, hacemos clic sobre ingresar y vemos cómo se muestra un cálculo de IMC, si el peso es normal o sobrepeso según las categorías.